canal del Musol. Hoy traigo un tutorial de costura, de patchwork, especial. ¿Por qué? Porque la temática es de bebés. No había hecho nada de bebés durante toda esta etapa. No pensaba hacerlo, pero es que quería compartir con vosotras alguna cosita. Por dos razones. La primera, para daros ideas. ¿Por qué? Porque a veces llega un bebé a la familia, al grupo de amigos o al grupo de conocidos y le queremos hacer algo hecho por nosotras. Y al final siempre acabamos haciendo babero, chupetero o algún pequeño quilt, alguna pequeña mantita para la cunita. Que es muy bonito, pero siempre que nace algún bebé acabamos haciendo lo mismo y al final, a mí personalmente, ya me aburre un poco hacer siempre lo mismo. Y la segunda razón es para darle una vuelta de tuerca a la temática de bebé, para salir también de los típicos colores pastel, las estrellitas y los animalitos. Que no digo que sea feo, que hay cosas monísimas, pero he pensado, vamos a darle eso, una vueltecita a la temática de bebé y nos lo vamos a llevar a nuestro terreno. Así que si os interesa, quedaros a ver el vídeo, no me enrollo más y al lío. Por cierto, este vídeo lo estoy dejando preparado antes del parto y de tener con nosotros a nuestra nueva mini musolera. Espero que estéis pasando unas buenas semanas. Espero que no os olvidéis de nosotras, espero que no os olvidéis del Musol, de este canal, porque el camino hasta aquí en YouTube, que tampoco es nada extraordinario, pero el camino hasta aquí ha sido muy difícil y sería una pena que por estar de baja de maternidad se fuera todo al traste. Entonces os pido apoyo, compartid, comentad, deditos arriba, por favor. Os lo pido. Os prometo que después del verano vamos a volver con muchos más proyectos, muchas ideas y sobre todo mucha ilusión y muchas ganas también, siempre. Muchísimas ganas. Ahora sí, no me enrollo más y al lío. Para este proyecto vamos a usar guata, tejido plastificado tipo protector de colchones, 1 metro de cinta, pegamento en spray, hilo para coser a máquina y telas. En cuanto a las telas, yo he escogido 5 telas de estilo country. He cogido 20 centímetros por 1,10 m de cada tela. Con 4 o 5 fat quarters también tendréis suficiente. Pero que sepáis también que si queréis hacer el proyecto solamente con una tela, también puede quedar súper bonito. Si vais a realizar el proyecto solamente con una tela, con un trozo de unos 75 por 75 tendréis más que suficiente. En mi caso, como voy a realizar la parte principal del proyecto con 5 telas, lo primero que tengo que hacer va a ser crear la tela. La voy a crear con las telas. Sabéis que nos gusta mucho utilizar esa técnica de coser a lo loco. Así que voy a cortar tiras y cuadrados de estas telas a lo loco, sin tomar medidas, sin fijarme si lo hago recto o no lo hago recto. El objetivo es divertirnos y va a quedar bien, quede como quede, ese estilo a lo loco que nos gusta tanto. Bueno, pues voy a crear un tejido uniendo estas telas de aproximadamente unos 73 centímetros por 73 centímetros. Si tú has escogido solamente una tela, hace un momento te he dicho que necesitabas un trozo más o menos de 75 por 75, los cuadras a 73 por 73. Yo voy a cortar cuadros grandes y tiras grandes. Esta vez no lo voy a hacer en pequeño porque el proyecto, ya habéis visto, tiene una dimensión bastante grande y tampoco quiero que hayan como muchísimas costuras. Entonces voy a cortar pues unas tiras largas, unos cuadrados así grandes de todas estas telas. Lo uniré entre sí y lo vemos. Sabéis que esta técnica es muy divertida, sin presiones, sin ir mirando si queda perfecto, si está recto, si no. Es la parte más divertida del proyecto, ya os lo aviso. Además de eso se trata cuando realizamos un proyecto, cuando nos ponemos a coser. Al final el objetivo de todo esto es divertirse y pasar un buen rato. Esta técnica la hemos usado ya varias veces en algunos tutoriales y la verdad que a mí personalmente me encanta. Como veis, no estoy usando ninguna regla, ni estoy tomando medidas, a lo loco. Y ya sabéis, como siempre digo, creatividad infinita. Por cierto, si no estás suscrita al canal y te gustan los tutoriales de costura, de bordado y todos los vídeos que subimos por aquí, suscríbete porque es gratis y activa la campanita.
Si ya estás suscrita también, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Seguimos. Como a veces queda la duda de cómo lo hago, porque digo, corto trozos y los coso a lo loco. Es para que veáis un poquito el proceso que sigo. Si tengo que hacer un cuadrado, ¿no? Tengo que hacer un tejido de unos 73 por 73, voy disponiendo en la mesa los trozos que voy cortando y los voy intentando encajar. Y después si veo que, por ejemplo, me está quedando demasiado recto y digo, ay, pues quiero hacer alguna diagonal, pues ahora he cortado un triangulito, lo pongo aquí encima, digo, este irá aquí. Vale, pues entonces cortaré esta tela por aquí también para poder encararlo, y este trozo que me queda por aquí pues ya lo usaré para poner en otro sitio. Entonces primero corto unos cuantos, los encajo y a partir de aquí pues ya sigo cortando trozos, así veo si me quedan muy grandes, muy pequeños. La cosa en este proyecto es que, como os decía, es bastante grande, tiene unas dimensiones grandecitas, 73 por 73 no es pequeño. Entonces no quiero hacer trozos minúsculos, pero tampoco quiero que sean 4 trozos grandes. Entonces son unos trocitos que veis más o menos como mi mano, hay algunos más pequeñitos para darle esa riqueza visual también, porque si todos son del mismo tamaño se va a ver todo muy igual y le falta ese puntito. Entonces está bien que también hay alguno un poquito más estrechito, más pequeñito, este aquí es más grande, que haya un poquito de variedad, que no haya miniaturas, pero que tampoco sean, pues eso, enormes. Entonces, primero, como esto ya lo tengo así encajadito, voy a ir cosiéndolo y después seguiré cortando y disponiendo, pero más o menos para que lo vierais, que es el proceso que yo sigo. No es un proceso escrito, no es ninguna norma, pero bueno, lo comparto con vosotras por si os puede servir de ayuda. Esta técnica, vuelvo a repetir, para mí es muy divertida, muy relajante, así que tomaros el tiempo que haga falta y disfrutad. En este proyecto, a medida que vamos uniendo trozos, vamos planchando la costura. En este proyecto recomiendo hacerlo con la plancha en lugar de con el rodillo, porque son bastantes costuras y no son pequeñitas, así que directamente plancha. Voy juntando piezas un poquito más grandes y también voy creando algunas un poquito más pequeñas para juntar luego con estas grandes. Se trata de jugar, de pasarlo bien, de disfrutar, de eso se trata. Ya tengo todos mis trozos unidos entre sí. Ahora hacen una forma un poquito rara, lo voy a escuadrar a 73 por 73. Voy a enseñaros bien cómo me ha quedado la pieza, ¿de acuerdo? Así. ¿Veis? He puesto algunos trozos como más grandes, algunos más pequeñitos, aquí también alguno más pequeño, pero tampoco muy pequeño. Esto lo he ido haciendo como recto y luego he preparado estas dos tiras y las he puesto así en diagonal. Como veis, os lo estoy enseñando en el suelo para que veáis que tampoco es que por ahora, tenga un gran sitio para trabajar. Os lo digo porque a veces me comentáis, no, es que yo no tengo sitio para coser, me falta sitio, por eso no hago cosas. Esto es el suelo de mi casa. Yo tampoco tengo por ahora un gran sitio donde coser en casa. Tengo que meter y sacar la máquina cada vez que la tengo que usar. No tengo ningún rincón, que es que hay que ver, ¿eh? En casa de herrero, cuchillo de palo. En fin, chicas, ahora lo que voy a hacer es escuadrar esta pieza 73 por 73. Y así ya lo tenemos escuadrado y bien planchado, tanto las costuras como por encima. Ahora vamos a ponerle la guata. Lo vamos a hacer con la ayuda del pegamento en spray, porque esta guata que he cogido no es termoadhesiva, es guata normal, porque la termoadhesiva es un poquito más finita y para este proyecto he preferido que fuera un pelín más gordita. Ponemos primero la guata sobre la mesa. Vamos a coger nuestro proyecto y lo ponemos encima. Con paciencia, también este paso con tranquilidad. Lo vamos poniendo encima y que quede bien aplastadito, que no quede ninguna arruga ni ningún pliegue. Vale, vamos a cortar lo que sobra, así con un poquito de margen. Y una vez tenemos nuestro proyecto bien aplastadito sobre la guata, si hace falta pasar la plancha, se pasa. Esto es agüita de la plancha. Vamos a pegarlo con la ayuda del pegamento en spray. Levantamos la mitad del proyecto
así hasta la mitad aproximadamente, y echamos spray sobre la guata y también sobre el proyecto. Lo ponemos sobre la guata y aplanamos con la mano. Y lo mismo hacemos con la otra mitad del proyecto. De este modo fijamos nuestro panel principal a la guata. El siguiente paso va a ser también con la máquina de coser. Si lo queréis hacer a mano, lo podéis hacer a mano, pero yo lo voy a hacer con la máquina de coser, que va a ser pasar puntadas decorativas por varias costuras. No sé, por ejemplo, por aquí, por aquí, por aquí, toda esta larga. Puntadas decorativas que tenga vuestra máquina. Lo podéis hacer a mano también, pero las puntadas que trae la máquina para proyectos así grandes también quedan muy bonitas. Lo hemos hecho servir en un par de bolsos en la tienda y la verdad que queda muy mono también. Si tú has escogido realizar este proyecto solamente con una tela, ahora es cuando empiezas a trabajar. Te hago un pequeño resumen. Has escuadrado tu tela a 73 por 73 aproximadamente, la has pegado encima de la guata y ahora márcate unas líneas, ya sean verticales, horizontales, cuadraditos o rombos, y acólchalas a mano o a máquina. Acuérdate, siempre empezando del centro hacia el exterior. Pues ya tengo mi pieza acolchada, he pasado finalmente pespuntes decorativos por todas las costuras. Me he emocionado y he empezado uno, otro y al final he cubierto todas las costuras. La verdad es que queda muy chulo. Ahora ya puedo cortar la guata que sobra y el siguiente paso va a ser dibujar el patrón sobre nuestra pieza, porque hemos estado trabajando sobre una base aproximadamente de 73 por 73, que podría ser de 72 por 72, era una medida aproximada. Hemos trabajado sobre una base de esa medida para que nos resultara más cómodo y para que ahora al dibujar el patrón no nos quedáramos cortas, porque si hubiéramos trabajado directamente sobre la medida real del patrón, pues quizás depende cómo al acolchar o al unir piezas o nos podríamos haber quedado cortas y es preferible siempre que sobre un poco que no que falte. Vamos allá con el patrón. Hemos estado trabajando sobre una base de aproximadamente 73 por 73, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer va a ser escuadrarlo bien, que no sobreguata por ningún lado. Igual os queda pues de 70 por 70 o 72 por 72, más o menos. Entre 70 por 70 y 73 por 73 estará bien. Tampoco os comáis la cabeza por 1 centímetro o 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo. No pasa nada. Ahora, de aquí a aquí nos vamos a marcar 18 centímetros. Y de aquí a aquí también. Y de aquí a aquí nos marcamos 20 centímetros. Y de aquí a aquí también. Y escuadramos esta línea con un bolígrafo tipo Friction que después se vaya con el agua. Y esta también. Y esta también. Esto nos lo he dicho, quedará más o menos de unos 36 centímetros. Muy bien, pues esto de aquí, toda esta silueta, es el patrón, es la pieza de nuestro cambiador. Así que esto de aquí lo cortamos y esto de aquí también. Importante, dejamos un margen aquí al cortar, más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros aquí y aquí. Aquí no hace falta que dejemos margen ni en los laterales, por eso lo estamos haciendo ya directamente, porque tenemos espacio suficiente. Pero aquí sí que vamos a dejar un poquito de margen en estas partes de aquí. Y una vez cortado, vamos a coger otra vez la regla y el bolígrafo tipo Friction. Y veis que aquí habíamos marcado esta línea, ¿verdad? Todavía no la borremos. Vamos también a escuadrar esta línea de aquí. Esto ya estará cortado, pues esta línea de aquí la escuadramos hasta abajo. Y esta también lo marcamos con el bolígrafo, ¿eh? Y ahora marcamos de aquí a aquí 18
centímetros. Y de aquí a aquí también 18 centímetros. Y escuadramos. Y ahora estas 4 líneas que hemos marcado, 2, 3 y 4, les pasamos un pespunte a máquina, ¿de acuerdo? Para marcarlas. Y entonces ya sí podemos pasar la plancha y borrar las líneas. Yo ya he cortado la forma del patrón, he marcado las líneas y les acabo de pasar el pespunte. Ahora ya vuelvo a pasar la plancha para quitar todas estas líneas que hemos marcado y que quede bien limpito, pulido y planchadito. Y lo que os recomiendo hacer ahora es doblar esta pieza por los pespuntes que acabamos de marcar. Lo doblamos así y así. Y pasamos la plancha para marcar un poquito las líneas por donde después doblaremos nuestro cambiador una vez esté terminado. Es simplemente para marcarlo un poquito. Y por aquí también. Y ahora ha llegado el momento de coser las tiras. Cortamos 4 tiras de unos 25 centímetros. Para disponer las tiras, lo que vamos a hacer va a ser doblar la pieza como si ya estuviese terminada. Es decir, doblamos los laterales, la parte de abajo, le damos otra vuelta hasta aquí y la solapa. Más o menos para hacernos la idea. Hay 2 tiras que van a ir aquí en la solapa, una y otra, pero vamos a ponerlas bien. Vamos a medir y vamos a redondear bastante. Vamos a colocar la solapa, veis, ¿no? Que acaba aquí, a unos 5 centímetros de margen y 10, y hago una marca. Y aquí lo mismo, unos 5 centímetros y 10, y hago otra marca. Escuadro estas marcas un poquito. Y el puntito que hemos marcado también lo escuadramos para poder verlo cuando ponga la cinta. Vamos a colocar la cinta, el centro de la cinta, pues centrado en la vertical, aquí. Y la vamos a bajar más o menos como 1 centímetro. Y ponemos un alfiler. Y aquí hacemos lo mismo, cogemos la otra cinta, la centramos y bajamos más o menos 1 centímetro. Y lo cogemos con otro alfiler. Ahora corroboramos que nos hayan quedado las dos a la misma altura. Pues mira, sí, nos ha quedado a 4 centímetros ambas. Y lo que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte. ¿Veis que se nos marca la horizontal de la cruz? De aquí a aquí, pues nada, pasamos un pespunte así y otro aquí así. Para coser solamente cogemos la solapa, ¿de acuerdo? No vayáis a coser encima de todo. Solamente guata, tela y cinta. Una vez cosidas así las cintas, las giramos, las volteamos hacia el borde, ambas. Y ahora sí pasamos un pespunte por aquí. Podéis hacer un pespunte recto, podéis hacer una X, lo que queráis. De este modo nos quedan bien rematadas. Volvemos a doblar la pieza. Y ubicamos las otras 2 cintas. Y estas 2 tiras ya puestas, bien colocaditas, me van a servir de referencia para colocar las otras 2 cintas. Le doy la vuelta al proyecto, dejo las tiras estiradas y la coloco encima. Así y así. Entonces sé que tienen que ir a esta altura. De hecho, si midiéramos de aquí a aquí, habrían 10 centímetros, ¿veis? Justo en medio. Y casi aquí, 10 centímetros. Pero sabéis que no las cosemos así, sino que las cosemos del revés. Así que la voy a poner aquí, con un alfiler. Y esta también, con un alfiler. Les paso un pespunte igual que he hecho antes, así recto, y aquí también. Pero lo abro, para solamente coger el trozo de guata. Una vez pasado el pespunte hacemos como antes. Doblamos las tiras
y volvemos a pasar por aquí un pespunte o hacemos una X. Genial, ya tenemos colocadas nuestras tiras. Vamos a corroborar que han quedado bien. Perfecto, coincidirán cuando tengamos que atarlas para cerrarlo. Ahora nos va a quedar el último paso, que va a ser poner el plástico. Antes de hacerlo, como opción, si queréis, podemos redondear las esquinas. Yo las voy a redondear. Voy a redondear estas esquinas de aquí y las de dentro también, tanto estas de aquí como las de abajo. Para redondear las esquinas y que me queden iguales un lado que el otro, que me quede simétrico, lo que hago es doblar la pieza por la mitad, haciendo coincidir, pues eso, todas las esquinas, así. Y ahora, o bien a ojo me marco la esquina en redondo o con ayuda de algo redondo, un plato, un vaso, un rollo de cinta, o si tenéis regla que redondea, pues adelante, es el momento de usarla. Yo lo voy a hacer a ojo, me lo voy a marcar así, aquí también, y esta de aquí también, esta de aquí más pequeñito, el redondel, y lo corto las dos a la vez. Con cuidado que por aquí ya hemos tenido un accidente. Y es que estas tijeras Kai tienen una punta súper afilada. Listo. Ya tenemos todas nuestras esquinas redondeadas. Que para este proyecto me gusta cómo queda redondeado. Y ahora sí que sí, llega el momento de poner el plástico. Vamos a colocar nuestra pieza principal con la parte buena, es decir, con todo nuestro trabajo mirando hacia arriba y las cintas que queden dentro, ¿de acuerdo? Estas ya como no se salen aquí, pero que no queden hacia afuera, que quede dentro. Y ahora colocaremos encima el plástico. El plástico tiene como dos caras, una que es como de telita y el otro que es el plástico. Pues el plástico tiene que mirar a nuestro proyecto. Encaramos. Y lo sujetamos con alfileres. Los alfileres vamos a procurar no ponerlos por el centro para agujerear lo menos posible el plástico. Lo pondremos por los bordes. Una vez está todo bien sujeto con alfileres, le damos la vuelta a todo, porque ahora vamos a coser y por aquí lo vamos a ver pues mucho mejor. Vamos a coser a máquina todo alrededor, dejando aproximadamente 1 centímetro de margen, todo. Y aquí abajo vamos a dejar un trozo de unos 15 centímetros más o menos sin coser. Ya tenemos todo cosido con el agujerito que hemos dejado aquí. Le damos la vuelta para verlo mejor porque tenemos que cortar todo el plástico sobrante. Y no solo es cortar el plástico sobrante. Aquí sabéis que en las aperturas siempre dejo un poquito más de margen para después remeter. Pero bueno, que no solamente cortar el plástico sobrante, sino que también tenemos que hacer piquetes. Tanto si habéis redondeado las esquinas como si no, hay que hacer piquetes en todas las esquinas. Si no habéis redondeado esquinas, en la esquina hacéis un par de piquetes. Si habéis redondeado, como yo, hacemos piquete a lo largo de toda la curva. Y ahora sí, le damos la vuelta a nuestro proyecto. Sacamos bien toda la tela hacia afuera, las esquinas, si es el caso que tenéis esquina, las curvas, si tenéis curvas como yo, y planchamos bien. Ojo al planchar, no planchéis el plástico, siempre por la parte de la tela. Lo que os decía, es súper importante que planchemos por la parte de la tela, nunca por el plástico. Voy a aprovechar aquí para remeter la telita hacia adentro y pasar la plancha. Así ahora cuando vaya a cerrar el agujerito se me facilitará muchísimo la faena. Ahora cosemos el agujerito con puntada invisible. Tan, tan, chan, agujerito
cosido. Ahora ya sí podemos doblar nuestro proyecto, hacer un par de lacitos y listo. Ya daríamos nuestro proyecto por terminado. Opcionalmente podéis pasar un pespunte todo alrededor de la pieza abierta. Yo no lo voy a pasar porque me gusta el efecto que queda así como muy idito. Me gusta así. Quizás lo único que haga será coser aquí con puntada escondida una inicial de guipur, así como para acabar de adornar y personalizar el proyecto. Eso ya a vuestro gusto. Incluso podéis haberla cosido antes de montar todo el proyecto. O podríais haber hecho algún bordadito a mano también. O aquí detrás también con aplicación podríais haber puesto el nombre del bebé. No sé, ya sabéis que las posibilidades son infinitas. Y hablando de infinito, como siempre digo, creatividad infinita, chicas. Espero que os haya gustado y ahora sí, damos por terminado el proyecto. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, espero que os haya motivado. Si os ha gustado, por favor, aquí abajo, dedito arriba, que nos ayuda muchísimo. Si te has quedado hasta el final, infinitas gracias. Si no estás suscrita al canal, suscríbete ya porque es gratis. No sé cuántas veces lo voy a tener que decir. Y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y lo dicho al inicio del vídeo, muchísimas gracias por vuestro apoyo durante estas semanas en los vídeos que haya podido dejar programados, que no sé si serán muchos o serán pocos, no lo sé, pero estoy segura que nos vais a apoyar, así que ya os doy las gracias por adelantado. Muchas gracias por vuestro apoyo. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.